El que va a entrar, ¿no? Se puede pausar. Vamos a esperar que se sumen más. Buenas noches, amigos, colegas, seguidores, que nos dimos cita el día de ayer para continuar hoy analizando o refiriéndonos a la iniciativa de reforma del Código Procesal Penal de Nicaragua, introducida en la Asamblea Nacional con fecha 27 de enero del año 2021. Vamos a hacer este Facebook Live un poco más estructurado, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre el objeto brevemente de la reforma. Vamos a hablar sobre el procedimiento establecido por la ley para su aprobación. Vamos a hablar cuál es la función de la comisión dictaminadora. Vamos a referirnos también al derecho que tenemos los ciudadanos para participar de los procesos de formación de la ley. Vamos a hablar concretamente de la consulta. Vamos a hablar también sobre algunas breves críticas sobre la iniciativa, la situación actual del gremio de abogados y los tipos de delitos en que incurren los funcionarios que caen en situaciones prohibidas, obviamente, por la norma penal en consecuencia del incumplimiento o irrespeto de los derechos y garantías constitucionales de las personas sujetas a un proceso. Bien, les decía que la iniciativa de ley, con fecha 27 de enero del año 2020, estoy haciendo una breve referencia de lo que es la iniciativa y recordando un poco de lo que hablamos ayer. Efectivamente, la iniciativa pues trata de resolver un problema de origen desde la creación del Código Procesal Penal, que tiene que ver con el corto plazo que se estableció para realizar los actos de investigación que sustentan o dan lugar a la elaboración, sustentación de una acusación. Entonces, uno de los párrafos de la exposición de motivos, pues, reconoce y viene a dar la razón a lo que el gremio de abogados litigantes y particularmente abogados penalistas hemos enmarcado siempre. O sea, siempre hemos dicho de que hay medios de pruebas que son deficientes, de que hay medios de pruebas de que pues no revelan la verdad o esclarecen la verdad de los hechos por los cuales se acusa a una persona. Entonces, durante prácticamente la entrada en vigencia del Código Procesal Penal desde el 2003 y mayormente ya cuando se entran a conocer ya delitos de mayor relevancia, los delitos graves, desde el 2005, y comenzamos a señalar en las audiencias, en cada oportunidad que tenemos de señalar situaciones en las que la investigación es deficiente, donde no hay suficientes elementos de prueba, donde conforme el criterio constitucional y del artículo 2 del Código Procesal Penal debería de estarse frente a una absolución, frente a una no culpabilidad.
por carencia de elementos de pruebas en muchos procesos, en muchos juicios y de diferentes naturalezas. Entonces, esta exposición de motivos nos da la razón, o sea, nos viene a dar la razón 16 años después, 16 años después de que entra en vigencia el código y nosotros señalamos estas situaciones y dice, la práctica demuestra que no es posible llevar a cabo una investigación técnica y científica, los resultados periciales decisivos para determinar una acusación no están en 48 horas debido a criterios y protocolos que requieren para su elaboración, limitando un adecuado acceso a la justicia y el oportuno ejercicio a la defensa. O sea que 16 años después de estar en vigencia la ley, 18 años después de que la Asamblea aprobó el Código Procesal Penal, viene y reconoce que durante todo este tiempo pues no se ha garantizado verdaderamente el derecho de la defensa de todos los que han sido procesados. O sea, lo dice el órgano creador de la ley. Entonces esto es importante tomarlo en consideración. Entonces hay una justificación necesaria. La iniciativa de ley es necesaria, o sea, lo ha sido necesaria desde que se creó, desde que se aprobó el Código Procesal Penal. Entonces tiene justificación. Lo que sí, pues, que va a dar lugar a ciertas observaciones, es de que aún cuando pues, se está jugando con realizar la reforma, todavía no se va a seguir garantizando ese derecho a la defensa que sirve de motivación a esta reforma. Porque el párrafo anterior pues también habla de que lo que limita a realizar una investigación exhaustiva que permita recopilar información y elementos de prueba que sustenten objetivamente el ejercicio de la acción penal, respetando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. O sea, eso lo dice en el párrafo segundo de la exposición de motivos. Reconoce de que no se ha respetado esa presunción de inocencia de la cual ya les hablé hace poco, del artículo 2 del Código Procesal Penal, de la Constitución Política, que dice que mientras no se le demuestre a alguien su culpabilidad, se va a presumir inocente. Entonces, en este sistema penal, el órgano creador de las normas, o sea, la Asamblea Nacional, reconoce que hemos tenido la razón, los abogados litigantes que hemos estado inmersos en la litigación penal desde la entrada en vigencia de este Código Procesal Penal, frente a investigaciones deficientes, faltas de objetividad, carentes de veracidad, carentes de valor científico, porque ayer les decía que cuando entró en vigencia la ley 779, empezamos los abogados pues también a documentarnos, pues porque no era posible de que todo procesado fuese declarado culpable y que todo hecho pues viniese a generar un delito de lesiones psicológicas pues en sus diversos grados, pues, de leve, grave y gravísima. Y nos encontrábamos con que todos los dictámenes de los forenses, psicólogos forenses, pues decían de que estaban frente a lesiones graves o gravísimas. Y cuando estábamos en la evacuación de ese medio de prueba pericial, que es el informe del psicólogo forense, pues preguntábamos, ¿verdad? Por lo menos en la práctica mía, me auxiliaba de la normativa que tiene aprobada para efecto de la realización de los peritajes de psicología forense, el IML, el Instituto de Medicina Legal, y entonces preguntaba que cuántas sesiones de entrevista profesional le conllevó para determinar a esta psicóloga la gravedad de la lesión psicológica que dice haber encontrado, pues. Y siempre pues la respuesta fue una única vez, cuando la norma técnica pues señalaba, hablaba de 3 o hasta 6 sesiones o 6 meses, o un estudio requerido de 6 meses para poder determinar
de que efectivamente estábamos ante unas lesiones psicológicas, ¿verdad? Ya a nivel de lesiones graves o gravísimas. Entonces no se puede determinar que con una sola evaluación y en el término de 48 horas tenga la calidad probatoria, científica necesaria para condenar a un acusado, cuando efectivamente la norma técnica que regula precisamente la evacuación de ese medio de prueba, ¿ah?, es efectivamente rigurosa en cuanto al término y las condiciones para ello. O sea, estamos hablando de los protocolos. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que muchas personas que están condenadas en el sistema penitenciario, pues son de las que nuestra apreciada diputada, en este caso Marisa del Socorro Espinales, dice en su exposición de motivos que no se le garantizó ese principio, presunción de inocencia, de que tampoco pues se pudo ejercer oportunamente con los medios adecuados, necesarios, como lo establece el artículo 34, numeral 4 de la Constitución Política, una defensa que sea digna de un procesado. Y cuando hablo digna es porque debe de estar enmarcada en toda la normativa internacional de derechos humanos, pues, que son precisamente las garantías. Entonces, es indispensable realizar esta reforma al Código Procesal Penal. También, o sea, desde el punto de vista lógico, para mí, como abogado litigante, es preferible de que una persona investigada esté 3 meses en proceso de investigación y que se realicen todos los actos y medios de prueba investigativos necesarios. Estamos claros de que son actos de investigación que se van a convertir en prueba una vez que son evacuados en el proceso o en etapa procesal de juicio, o sea, son ofertados en la audiencia inicial o el intercambio de información y pruebas, luego pasan la etapa de la audiencia preparatoria si se solicita, y luego pues son incorporados mediante la declaración de los peritos, la declaración de los testigos, la lectura de los documentos, etcétera. O sea, la técnica jurídica que tiene que ver con el hecho de convertir un acto de investigación, una evidencia, en un medio de prueba o de una prueba concretamente jurídica. Pues por eso es una cuestión técnica que solo los colegas que están conectados pues van a comprender con claridad. Entonces, no se ha contado con esa seguridad que debe de regir durante el proceso. Y entonces tenemos las cárceles llenas posiblemente de un 70% o un 50% de personas que son víctimas de un sistema o de unos actos de investigación deficientes, y que por el solo hecho de gozar del privilegio que tiene la entidad investigadora, la Policía Nacional, y del ente acusador, el Ministerio Público, o en algunos casos donde participa la Procuraduría Penal, pues son declarados culpables, y tenemos 16 años después una confesión pues de parte, una confesión del órgano encargado de confeccionar las normas, las leyes, los códigos, en el cual pues se dice que pues todo esto pues ha ocasionado la falta de garantía de la presunción de inocencia, y pues también la falta de garantía de establecérsele una defensa adecuada. Entonces les decía que para mí como abogado litigante es preferible 3 meses de investigación donde el acusado esté con una medida cautelar, que preferiblemente no fuese la prisión preventiva. Pero aún siendo la prisión preventiva, para mí es preferible un proceso de investigación en el que se esclarezcan los hechos, pero en el que también se le permita a la defensa ir conociendo los actos de investigación e irse preparando. O sea, en el caso de que el esclarecimiento de los hechos que se le imputan al investigado, pues resulten que son verdaderos y que la participación de él es efectiva. Entonces, ir preparándose la defensa para hacerle frente conforme a una estrategia adecuada, ir conociendo que otros medios de prueba favorables al acusado van surgiendo en esa etapa de investigación. Para mí es más beneficioso ello que de prima a primeras
con 48 horas que la Constitución Política y el Código Procesal Penal establece para realizar todos esos actos de investigación, para mí es preferible 3 meses antes que con esos medios de prueba deficientes, con la misma credibilidad que el Poder Judicial ha depositado en la Fiscalía y en los actos de investigación de la policía, condenen a mi defendido. ¿Por qué? Entonces es presumiblemente inocente. Está siendo acusado con unos medios de prueba espurios, unos medios de prueba que carecen de la contundencia, o sea, no veraces, putativos, si queremos llamarle desde el punto de vista del orden civil, que obtener una culpabilidad de la cual estamos claros que en realidad encubre una inocencia. Entonces, para mí es preferible esos 3 meses que pueden conllevarme lograr esclarecer dentro de los 3 meses la falta de participación del acusado y librarlo a mi defendido de una posible cadena perpetua, porque si miramos, esta normativa, esta iniciativa de reforma está dirigida para ser aplicable para delitos, bueno, indubitablemente los delitos en los que se reformó la Constitución Política y el Código Penal y la Ley 779 para poder sancionarlos con penas de cadena perpetua revisable, o sea, 30 años, de primera 30 años. Segundo, pues los delitos que tienen que ver con narcotráfico, la trata de personas y delitos de relevancia nacional, ¿verdad? Entonces, para mí es más beneficioso, me da más oportunidades estar frente a 15 días o hasta 90 días de investigación, pero un proceso de investigación en que la defensa pues también sea un actor, en que la defensa verdaderamente esté ejerciendo actos de defensa, o sea, en la que se le permita más que querer estar, o sea, que sea accesible para la defensa participar en los términos que lo dice el artículo 103 del Código Procesal Penal, que obligue al juez, que obligue a la policía, que obligue al Ministerio Público a garantizar ese derecho de la defensa y permitirle participar de los actos de investigación y de los actos de consecución de medios de prueba. Entonces, si este proceso de ampliación que se pretende con la ley va a permitir eso, es excelente, o sea, es ideal. Funciona en los demás países de la región, de toda Latinoamérica, funciona. Miramos con frecuencia grandes expositores del derecho procesal y del derecho procesal penal y el derecho penal, hablando de circunstancias precisamente que ocurren en la audiencia de control de garantías. Y es bien emocionante para nosotros los abogados litigantes conocer la estrategia, los alegatos, la vigilancia que el abogado defensor hace del proceso, las solicitudes que presenta, las motivaciones, las mociones, las solicitudes que realiza o que puede realizar el abogado defensor en esa etapa con el fin de garantizar precisamente un debido proceso, un respeto de las garantías de su defendido, también la consecución de medios de prueba, informarse qué está pasando en la carpeta de investigación, que usualmente y de manera técnica, pues así se le llama en la región. Nosotros le llamamos expediente de investigación policial, pero bien, se conoce, se ve, y eso es emocionante, pues porque precisamente ahí sí se siente que el abogado está jugando un rol, está participando de los actos de investigación y sí participa de la administración de justicia, ¿verdad? Desafortunadamente acá pues se nos ha limitado. Bien, entonces les decía que íbamos a jugar con un esquema, ¿ya? Y primero era cuál es el objeto de la reforma, o sea, que desde la iniciativa, bueno, se pretende ampliar el término de las 48 horas, ¿ya? O sea, estas 48 horas es de la fase de investigación o investigativa, ampliarla a un plazo mayor que va desde 15 días hasta 90 días. Entonces, ese es uno de los principales objetivos. El segundo es crear precisamente una etapa procesal nueva
que es la audiencia de control de garantías. Y para ello, pues pretende esta iniciativa reformar dos artículos, el artículo 253 y el artículo 256 del Código Procesal Penal. Entonces, esos son los objetivos. ¿Qué persigue? Persigue ampliar el plazo con la motivación o la exposición de motivos ya expresada, que es para, aparentemente, garantizar pues, el acceso a la justicia a la víctima realizando unos actos de investigación más sólidos, más contundentes, más científicos, más suficientes para sustentar una acusación en principio objetiva, y garantizar, según la exposición de motivos y donde está la incógnita, garantizar pues la presunción de inocencia y igualmente la garantía del derecho a la defensa. Bien, ahora, cuando estamos hablando de una iniciativa, sé que pues ya sabemos mucho que estudiamos derecho administrativo, derecho constitucional, derecho legislativo, pues no recuerdo en los pénsuls que hayamos estudiado, pero de alguna manera cuando se estudiaba derecho administrativo y derecho constitucional, pues estudiamos los procesos de formación de la ley. En particular el proceso de formación de la ley, o sea, bueno, hablando de que como esta norma pues va a reformar un código, y el código pues una ley de carácter general, solamente puede ser reformada por la Asamblea Nacional y a través de otra ley. Entonces, estamos ante una iniciativa de ley. ¿Cuál es el proceso o el camino que va a recorrer este proceso de formación de la ley? Bueno, se tiene la iniciativa y se presenta, pues, preferiblemente en la primera secretaría de la Asamblea Nacional, que entendemos que ahí está dirigida y ahí fue presentada a la primera secretaría de la Asamblea Nacional. Luego que la reciben, pues la pasan en una etapa de preagenda, o sea, un momento en que funcionarios pues se encargan de ver de que cumple todos los requisitos para ser admitida y iniciar su trámite, y bueno, se inicia con pues a preagendarla, y posteriormente pues la directiva a quien le corresponde, ¿verdad?, al secretario, agenda la iniciativa, o sea, la pone en puntos de agenda de lo que es el plenario. Después lo pasan al plenario. El plenario, luego de revisar, pues que efectivamente pues se trata de un diputado que tiene iniciativa de ley, pues, o bien pudo haber sido de una cantidad de personas, de 10.000 personas, que estuviesen solicitando una reforma, o de una institución que tiene, o cualquier otra institución del poder del Estado, pues que tenga iniciativa de ley. Pero bien, en este caso particular, un diputado que tiene iniciativa de ley desde el punto de vista del orden constitucional y presenta y reúne los requisitos de ley. Entonces el plenario procede a pasarlo a la comisión que corresponde. En este caso, de manera presuntiva, pues tiene que pasar a la Comisión de Justicia. Entonces, al pasar a la Comisión de Justicia es para que la Comisión de Justicia haga un dictamen de la ley. Luego de que la Comisión de Justicia lo tiene, pues realiza un proceso que vamos a ver posteriormente. Lo pasan a debate con el plenario. En el debate puede surgir dos cosas. Uno, que pues lo manden a archivar porque pues, es improcedente o no tiene relevancia y no lo pasan a trámite, ¿verdad? Puede ser insuficiente, o lo mandan a realizar un nuevo dictamen. Si el dictamen está bien y llena las expectativas, y además el quórum y la cantidad necesaria de votos pues lo aprueba, lo pasa como aprobado a una fase, o una etapa, a una oficina de redacción de textos legislativos. O sea, ya se le da la formalidad de la ley. Después se pasa pues a lo que es ya la formalidad de la creación de autógrafos, o sea que son documentos de relevancia jurídica. Eso le da la autenticidad, ¿verdad? Luego pasa a lo que es la presidencia de la República, pues para el conocimiento y la ratificación o la sanción que el presidente de la República hace de las leyes. Y ya sabemos que ahí puede haber un impasse, pues no en este caso, pero en otros casos hay un impasse
y entonces pues no lo sanciona y no lo promulga, por ejemplo, el presidente, y entonces lo hace la Asamblea Nacional de manera directa, ¿verdad? Pero en el caso que sí, pues obviamente obedece a una línea de política penal, en este sentido coherente con las reformas a la Constitución, ¿verdad? Y allí voy a hacer después un paréntesis, pero coherentes con la reforma penal, pues el presidente posiblemente no va a rehusar sancionarlo y mandar a publicarlo. Se manda a publicar y precisamente una vez que entra en vigencia se atiende, más bien una vez que se publica se atiende al plazo que la misma norma establece de cuándo es su entrada en vigencia. Y una vez que llega a esa fecha o si la condición es la sola publicación para que se tenga en vigencia, pues ya tendríamos una ley nueva, una reforma al Código Procesal Penal nueva en los artículos pues 253 y 256. Entonces, pero ahora bien, o sea, estamos hablando de que pues ya la preagendaron, la agendaron y el plenario la mandó a comisión. La comisión va a hacer el trabajo más elemental. Entonces, la comisión competente, que posiblemente, o sea, o debe de ser la Comisión de Justicia, tiene unas funciones que le establece el artículo 54 de la ley 606, que es la ley orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, la cual faculta a las comisiones en el ámbito de su competencia, en el numeral 5, que es lo que nos interesa, desarrollar consultas de conformidad con la ley 475, ley de participación y demás leyes. O sea, acá se le establece a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Justicia, realizar una fase de consulta de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley 475? O sea, la ley de participación ciudadana. En el artículo 9, la ley de participación ciudadana dice participación ciudadana en la formación de la ley. Dice, la ciudadanía tiene derechos a presentar iniciativas de ley de conformidad con el artículo 140, numeral 4 de la Constitución Política de la República, salvo lo establecido en el artículo 141, que limita en qué tipo de materia pues la población pues no se le va a tomar un consentimiento. Generalmente son normas ya especiales que tienen que ver con el orden de las instituciones, también normas de carácter constitucional, normas que tienen una regulación de carácter o van a regular relaciones internacionales, etcétera. O sea, hay una materia que es excepcional por la cual la población no es consultada. Pero dice toda ley debe de ser sometida a consulta a fin de garantizar una efectiva participación ciudadana. O sea, la norma general es que toda ley debe de ser sometida a consulta a fin de garantizar una efectiva participación de la ciudadanía. Ahora bien, regresamos a la ley 606. Entonces, primero nos están diciendo de que tiene que consultarse a la ciudadanía. En segundo orden, viene y continúa la ley de la Asamblea Nacional y dice los mecanismos del proceso de consulta y la formación de lo que es el dictamen. Y en el artículo 98 dice, todas las iniciativas de ley presentadas, una vez leídas ante el plenario de la Asamblea Nacional, pasarán directamente a comisión, quedando esta notificada e iniciándose el proceso de consulta y dictamen. El secretario legislativo de la comisión retirará de la Secretaría de la Asamblea Nacional los materiales de trabajo que estuviesen en sus archivos, en soporte sólido o electrónico, y solicitará al presidente de la comisión el señalamiento de fecha para la primera reunión en la que se planificará el trabajo y proceso de consulta. La comisión elaborará un informe sobre el proceso de consulta y dictamen que deberá entregarse en un plazo máximo de 60 días en la Secretaría de la Asamblea Nacional, con copia a la Dirección General de Asuntos Legislativos. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional podrá señalar un plazo diferente. La Dirección General de Asuntos Legislativos enviará copia del soporte electrónico de las iniciativas que pasen
a proceso de consulta y dictamen para inclusión de la red electrónica de la Asamblea Nacional para que sea de conocimiento público y se puedan recibir aportes de los ciudadanos. Entonces, esta fase todavía nosotros no se ha llegado o se está omitiendo, ¿verdad? No se ha permitido, o sea, no conozco de que ningún sector o a gremios de abogados, o sea, es feo hablar de sectores y de gremios, pues, pero ni siquiera a un grupo de abogados se ha llamado para ser consultados. El presidente de la Asamblea Nacional podrá prorrogar por una vez el plazo para consulta y dictamen a solicitud de la comisión. Ahora, concretamente, la consulta. Durante el proceso de consulta y dictamen, la comisión dictaminadora expresará por escrito su opinión sobre la viabilidad, diagnóstico y aplicación en los aspectos sociales, políticos y el costo y repercusiones económicos del proyecto de ley, decreto, resolución o declaración, el estudio y los antecedentes legislativos del derecho comparado y las consultas al órgano u órganos que van a ejecutar la ley, a los representantes y a los destinatarios o usuarios de la ley. Entonces, si ustedes se fijan, a quienes está destinado es a nosotros que somos los operadores de la justicia. O sea, en cualquier país del mundo, ante cualquier sistema de orden jurídico, de administración de justicia y por la doctrina, descansa sobre el abogado, o sea, hablando del gremio de abogados, la obligación del respeto y salvaguarda del Estado de derecho del país o de la nación en que ejerce la profesión. Somos los encargados de la defensa del orden jurídico. O sea, somos los operadores necesarios para que funcionen las instituciones administradoras de justicia y ejecutoras de la misma. Entonces, no se ha realizado, no se ha dado esta participación que es obligatoria. Estamos hablando del artículo 99, el artículo 98. Estamos hablando precisamente del proceso de la consulta de la formación de la ley. La consulta al órgano u órganos que van a ejecutar la ley, a los representantes y destinatarios de la ley o usuarios es obligatoria. O sea, ni siquiera esta es facultativa. Entonces, de conformidad con el artículo 99, el proceso de formación de la ley obliga a la Asamblea Nacional a tomar en consideración la opinión de los profesionales del derecho. Tras que en la iniciativa, acá en la iniciativa de ley, la que está proponiendo la iniciativa dice que pues esta norma, en vista de que es trascendental, porque modifica una ley general, debe de incorporarse al Código Penal. O sea, lo que reconoce es que hay una transformación del orden jurídico. Y hablando de una transformación del orden jurídico y hablando de una situación de la garantía de la presunción de inocencia y hablando del derecho a la defensa, inmediatamente vincula al sector de abogado independiente, porque no vaya a salir la Asamblea Nacional diciendo que fueron a consultar a los defensores públicos, porque los defensores públicos son un brazo, son una extensión del Poder Judicial. O sea, la defensa del Estado de Derecho, la defensa del orden jurídico, penal y administrativo, porque la defensa se extiende a todas las materias del derecho, no descansa en el Poder Judicial, o sea, no descansa en la Defensoría Pública adscrita al Poder Judicial. Esa obligación, ese derecho de salvaguardar la Constitución política, el Estado social y democrático de derecho que rige a Nicaragua, y el derecho a salvaguardar el derecho de la presunción de inocencia y la realización de la defensa misma, descansa en el gremio de abogados independiente, en el gremio de abogados que ejercen por cuenta propia o de forma privada, no a la defensa pública, porque esta es una extensión del Poder Judicial. Esto lo deben de entender los colegas que lo están viendo, quienes van a ver posteriormente el video, y principalmente lo debe de entender la Asamblea Nacional. No van o no pueden
ir a consultar a la Defensoría Pública. Ya antes lo dije a manera de crítica y con el respeto que le tengo a los abogados defensores, o varios abogados que pues, defienden o están en materia de familia o civil, de la Defensoría Pública, que los conozco, que son abogados que han sido litigantes, que tienen suficientes capacidades y que ejercen muy bien la Defensoría Pública, pero el 75% de la Defensoría Pública llega solo a firmar el acta de la audiencia que corresponde. Llega a ejercer una defensa meramente presencial, nada más. Entonces, no pueden ser ellos quienes opinen sobre esta situación, porque el defensor público sí va a la policía y como es un funcionario de la Corte Suprema de Justicia, sí tiene acceso a hablar con el jefe de auxilio judicial, con el investigador o con el jefe de la delegación. El defensor público, como es un funcionario del Poder Judicial, sí puede acceder a conversar con el Ministerio Público. A ellos no se les limita porque ellos van en condición de funcionarios del Poder Judicial, porque la Defensoría Pública es una extensión del Poder Judicial, o sea, de la Corte Suprema de Justicia, pero particularmente pues, de la institución poder o del poder del Estado denominado pues poder judicial, o sea, la Defensoría Pública es también una institución del Estado. Entre instituciones del Estado, pues obviamente van a poder sobreentenderse, no así en la defensa privada, que es en la que verdaderamente descansa el respeto, la defensa de las garantías constitucionales y de los derechos de los personas sometidas a un proceso. Entonces, dice pues el artículo 99 de la ley 606 de que este proceso es obligatorio. La consulta al órgano u órganos que van a ejecutar la ley, a los representantes y a los destinatarios de la ley o usuarios es obligatoria y una vez aprobado el programa de consulta será oficializado ante los medios de comunicación con acreditación parlamentaria. Los resultados obtenidos en el proceso de consulta aportarán al trabajo de la comisión y ésta deberá de hacer referencia de las personas naturales o jurídicas que hayan sido consultadas en el dictamen. Si estas consultas no fueren realizadas, su falta podrá ser considerada como causal para declarar el dictamen como insuficiente. En este caso, tiene una sanción. Tiene una sanción que pues, puede ser objeto pues, de un recurso, porque se está violentando el derecho que tiene la ciudadanía de participar en la formación de la ley. Entonces, lo importante, y traje a colación esta etapa de la formación de la ley, porque me encontré algunos comentarios en los cuales pues pareciera que quienes lo hicieron pues no están claros o no conocen esta fase pues que es un poco compleja, la fase de la formación de la ley. También es un poco desconocida pues porque no es una práctica que se dé con frecuencia, sobre todo en temas de esta relevancia y pues en los últimos años en que casi todas las cosas se hacen como con cierto temor, creo yo, porque no debería de ser de esa manera, pues nada debería de hacerse ni a la ligera ni como con miedo, ocultándose de los actos que se suponen que son transparentes y que de alguna manera contribuyen a que tengamos una sociedad más segura, una seguridad jurídica y el bienestar de la nación, porque ese por lo menos debe de ser el pensamiento que debemos de tener, pues que todo acto que realicen las autoridades de los diferentes poderes del Estado pues van encaminados para el bien común y no para el mal. Entonces, si todo es así como debería de ser, no hay motivos como para andar haciendo a la ligera los procesos y ocultándolo de quienes están legalmente legitimados para participar en ello. Crítica a la iniciativa de la reforma, ¿verdad? Vamos a decir que deja al fiscal y al juez de manera discrecional establecer el plazo de la ampliación de la investigación, desde 15 días hasta 90. O sea, primero, de que solo ellos, o sea, a solicitud del Ministerio Público, pues se somete
en una audiencia de control de garantía, la solicitud que hace el Ministerio Público. O sea, primero es una situación que es facultad del Ministerio Público. Segundo, de que lo deja a discrecionalidad de los dos, porque el Ministerio Público puede pedir 15 días, puede pedir 20 días, puede pedir un mes, 2 meses o los 90 días. En cambio, el juez también tiene discrecionalmente la facultad de dar 15 días, de dar 20 días, de dar un mes, de dar 2 meses o dar los 3 meses, ¿verdad? O de dar lo que el fiscal le solicite, ¿verdad? Que es lo que con mayor frecuencia y de manera desafortunada ocurre en la práctica, ¿verdad? Entonces, miramos de que solo se le deja a la fiscalía la facultad de pedir, la discrecionalidad a la fiscalía y la discrecionalidad al juez. No se ve ahí que la defensa pues juegue un papel preponderante, porque no le da la facultad de decidir al juez en sentido negativo, ¿verdad? Basta la solicitud para que sea con lugar un plazo que ya les dije es discrecional también. Entonces, el rol de la defensa ahí prácticamente viene a ser nulo. La audiencia de control de legalidad, del control de garantía, no tiene sentido porque la garantía que debía tutelarse es la de detención. ¿Ah? O sea, de la detención que ya desde este momento pues viene a ser ilegal porque constitucionalmente siguen siendo 48 horas. Entonces se te pone ante el juez para que el juez decrete otra prisión. Entonces viene a seguir estando en contra del orden constitucional. Entonces, lo ideal que debió haberse hecho es que también en la Constitución política, cuando se reformó el artículo 37, se hubiese previsto una ampliación de procedimiento, ampliación de procedimiento, y al artículo 33, si no me equivoco, 32 de la Constitución política, numeral 2.2, artículo 32, 2.2, si no me equivoco, perdón, al 33, 2.2, a ser puesto en libertad o a la orden de la autoridad competente dentro del plazo de las 48 horas posteriores a su detención. Al artículo 33, 2.2, debió habérsele realizado también una adición excepcional, que para los casos en que se estén tramitando procesos de relevancia nacional o los que presuntivamente pueda establecérsele prisión perpetua revisable, podrán estar con orden judicial en etapa de investigación un plazo mayor de hasta 90 días. Debió haberse aprovechado la reforma constitucional del artículo 37 que vino a ampliar el plazo de los 30 años como máximo para una sentencia de prisión o de privación de libertad a tener una cadena perpetua revisable. Entonces se debió haber aprovechado esa etapa o ese proceso de reforma constitucional para reformar el artículo 33, 2.2 y adicionarle una excepcionalidad. Entonces tenemos que en ese aspecto la norma continúa siendo inconstitucional, continúa sin sentido porque la garantía constitucional sigue vigente. Entonces pierde sentido. Precisamente la intención del control de la garantía, si la garantía es de carácter constitucional. Recordemos que las garantías que rigen el orden procesal penal son las garantías establecidas en el artículo 33 y en el artículo preferiblemente o mayormente 34. Casi todas son garantías. Entonces, si estamos hablando de control de garantías, entonces estamos controlando qué garantía, si la garantía ya está violentada. Entonces, es otra crítica a la iniciativa de reforma del orden procesal.
una tercera observación, no deja opciones eh, en caso de circunstancias especiales del sujeto sometido al proceso, a que se le establezcan otra medida, por ejemplo, la privación de libertad domiciliaria, el arresto domiciliar. El arresto domiciliar, por ejemplo, eh, alguna otra medida que permita que la persona esté presta o esté accesible al sometimiento de un proceso. Entonces, solo se determina la prisión cuando, en caso de una persona, por ejemplo, una mujer que se ve inmersa en un delito de crimen organizado. Normalmente sucede que pues, no hay mucha diferencia ahí entre el género, pues se ven involucradas por necesidad o por la misma violencia que a veces son expuestas y son utilizadas. Pero una mujer que esté inmersa en un delito así grave de crimen organizado y esta mujer haya dado a luz recientemente o dé a luz durante esos 3 meses, entonces esta mujer va a tener que estar en prisión porque la ley, esta reforma, no deja opciones a ser revisada, no deja opciones a ser sustituida por otra medida que no sea la misma prisión preventiva. Entonces, es una deficiencia de la iniciativa de la ley. Entonces, que es bueno de que en el proceso de consulta establecido en la ley, que no sabemos si se va a efectuar, pues se llegue a establecer esas excepcionalidades. Una cuarta crítica es que no se establece qué va a pasar con los procesos de tramitación compleja. Ayer hablé bastante sobre el proceso de tramitación compleja y le decía para los que no son abogados o que son solamente ahorita estudiantes, les decía que bueno, el efecto del proceso de tramitación compleja o de la declaración de tramitación compleja, pues es la dúplica de los términos y que generalmente pues se solicita en la audiencia preliminar o a más tardar en la audiencia inicial y que eso permite pues de que los 10 días que debe de haber como máximo entre la celebración de la audiencia preliminar y la inicial, pues se duplique y se convierten en 20 días. Y los 15 días posteriores a la audiencia inicial, que son para el intercambio de información y prueba de la defensa, entonces se convierten en 30 días. Y así sucesivamente, o sea, si también el proceso dice que con acusado detenido debe dictarse sentencia en un plazo máximo de 3 meses, y si no, pues se debe de continuar el proceso con reo, con otra medida cautelar libre. Entonces, aquí se duplica y el proceso puede estar con la persona detenida hasta 6 meses, aunque en la práctica pasa más de un año en algunos de los casos. He estado en casos que dilatan más de un año. Pero, entonces, ese es el efecto. Acá yo les decía ayer que se faculta al juez para que de previo a iniciar el proceso, o sea, de previo a celebrar la audiencia preliminar, te recetan, te regalan, te dan 90 días, o sea, lo cual es equivalente a 3 meses. Y si el proceso es uno de los que está autorizado conforme a la ley 735 a ser tramitado con tramitación compleja, puede el fiscal solicitarle al juez que además de haber ya tenido 3 meses para efectos de investigación, se le conceda tramitación compleja, bajo el argumento de que se tienen algunos medios de pruebas o se está investigando aún otras situaciones que pueden incidir o vinculadas, relacionadas con los hechos que se están acusando. Entonces, sobre ese tema, sobre esa parte de la tramitación compleja, guarda absolutamente silencio. Es algo técnico que tiene gran relevancia porque va destinado a perjudicar la integridad y la libertad, o sea, una garantía igualmente constitucional de todo procesado. Entonces, ¿qué pasa con esta iniciativa de ley? Esa es una cuarta crítica y que es una interrogante.
Una quinta observación, solamente el Ministerio Público tiene la potestad de solicitar el cese anticipado de la medida de prisión preventiva. Entonces, aquí también vemos de que esta iniciativa de ley solo faculta al Ministerio Público, dice que en caso que la autoridad considere ya innecesario, porque ya investigaron y esclarecieron el hecho, continuar usando de ese término de los 90 días que posiblemente le concedió el juez y apenas han transcurrido 30 días, pero ya lograron esclarecer el hecho, el Ministerio Público puede solicitar el cese de esta ampliación del término para los actos de investigación y presentar su acusación. Pero solo la fiscalía. Y si la fiscalía no quiere, si la fiscalía no lo hace, ¿cuál es el rol que tiene la defensa si la ley no faculta al abogado defensor para ir a realizar esa petición? Y si la defensa ya tiene por conocimiento de que existe un peritaje en el cual se excluyó a su cliente, a su defendido, al investigado, se excluyó de la participación, de la relación con el hecho que se está investigando, y la fiscalía no solicita, y pasa un mes más, y pasa hasta 2 meses después, llega a plantear y a presentar su acusación, y simplemente no acusan ya a la persona que estaba siendo investigada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el rol de la defensa nuevamente ahí cuando solamente la fiscalía está facultada conforme esta iniciativa de ley para ir a solicitarlo? Cuando sabemos pues de que tenemos una fiscalía que ha venido perdiendo objetividad, que de alguna manera en algunos casos pues hemos criticado de parcializado, y de un poco negligente con el respeto de la garantía y el debido proceso, pues. Entonces, esa es precisamente eh, una iniciativa, una crítica. Una séptima crítica es: no establece ni reitera la función de la defensa en esta fase investigativa, cuando también es de manera pública la problemática que tenemos los que ejercemos la defensa, pues aunque otras veces pues también ejercemos la parte del ejercicio de la acción penal como acusadores privados o coadyuvando con el Ministerio Público, pero en la fase o en la etapa o en el rol que jugamos como defensores, no dice por ninguna parte acá la ley de que se tenga acceso a los actos de investigación, ni mucho menos pues a participar de los procesos de consecución de los medios de prueba. Y pareciera una tontería que lo esté diciendo acá, porque en el artículo 103 del Código Procesal Penal pues dice que sí tenemos participación. El problema es que, tal como lo dice la diputada que propone la iniciativa de ley, hay una realidad. Y la realidad es que en la práctica pues no se nos está permitiendo tener acceso a los actos de investigación, y mucho menos tener acceso a las partes o a las diligencias de consecución de los medios de prueba. Entonces, sobre esa parte, la norma, el proyecto, la iniciativa de ley no establece el rol del abogado defensor, o sea, debería de reiterarlo, dado la preocupación que la misma proponente de la iniciativa ha señalado, porque ella ha señalado dos problemáticas: la falta de términos suficientes para cesar o permitirle la tutela de sus derechos a la víctima, y tener medios de prueba y actos investigativos sólidos para tener una acusación que cumpla con ese requisito de objetividad, y que precisamente pues también le garantice al ciudadano, que en este caso es una víctima, tener una tutela judicial efectiva. Pero esa es una preocupación. La otra preocupación que aparentemente tiene la compañera, la diputada, es de que se garantice también la presunción de inocencia, y que se garantice también la debida defensa. Entonces, si eso es así, la, el cuerpo de la iniciativa de ley debe de establecer mecanismos que den respuesta a esas inquietudes, a esos problemas que ha detectado 16 años después el Poder Legislativo, o por lo menos una miembro del Poder Legislativo. Entonces, esa es una crítica que ustedes pues la deben de manejar, la deben de defender,
la deben de plantear a quien pues tengan acceso, una persona que tenga control, que tenga cercanía con quienes toman decisiones en las instituciones competentes, pues en este caso de la Asamblea Nacional, pues también la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, ¿ah? Ya que pues, nosotros de alguna manera pues tenemos algunas limitantes. Bien, ¿cuál es la situación actual del abogado? La situación actual del abogado es, bueno, estamos hablando de enfocados en la defensa, porque estamos hablando de una ley que viene a poner a una persona sujeta a un proceso. Entonces, si la ley está previendo a un ministerio público, a una policía que necesita conseguir medios de prueba suficientes para realizar correctamente su trabajo y ser eficientes en la lucha contra el crimen y en garantizar la seguridad ciudadana, precisamente pues la tutela judicial efectiva de la víctima, eh, la seguridad jurídica del país, la paz social, como dice que es el objetivo que persigue el procedimiento penal. Si estamos hablando de eso, pues por el otro lado, pues tenemos que hablar de la parte de su defensa, de la parte de la defensa de quien está sujeto a un proceso. Entonces, hablando de la parte de la defensa, vamos a decir que a la defensa se le impide ingresar a las delegaciones de la policía. ¿Ah? En todas las delegaciones que se han venido modernizando, se han establecido cámaras, se han establecido, se han conectado cámaras que vigila el jefe de la delegación o los superiores, y en los cuales pues se prohíbe casi de manera con carácter de sanción para quien lo violente, la atención a abogado. Digo yo, o sea, no confían los jefes, no confía la delegación policial, no confía el jefe de la delegación policial, el jefe de auxilio judicial, no confía en la calidad de funcionarios policiales que tienen, dudan de su integridad, dudan de su profesionalismo, o es que creen que nosotros estudiamos 5 años y pasamos otros más para poder ejercer con legalidad nuestra profesión, para ser delincuentes. La respuesta es no. Parece que la respuesta que se tiene en la policía es que sí duda de los funcionarios policiales, porque es la única explicación, ya que la norma constitucional ni procesal no ha sido reformada, ni la norma policial le prohíbe a la policía garantizar los derechos que tienen los procesados, y no hay ni una norma, ni un reglamento que prohíba el acceso de los abogados a las instalaciones de la policía, y que pues, consecuentemente pues, se le impida la comunicación con su abogado y con el reo en el caso del abogado. También a la defensa se le impide la comunicación con el reo en la fase de investigación. A la defensa también se le impide tener acceso al expediente o carpeta de investigación por parte de la policía y por parte del Ministerio Público. Entonces, si no se nos deja entrar a la policía, pues mucho menos que se nos permita acceder a los actos de investigación. Pero es más grave cuando vamos al Ministerio Público y el Ministerio Público también nos oculta los actos de investigación. ¿Ah? Cuando supone el mecanismo legal, o sea, el orden procesal nicaragüense, en que entre las partes formales del proceso, pues, que es el ente acusador, que es la defensa, que puede ser la Procuraduría, que puede ser la víctima constituida como acusador particular, pues supone que existe un ambiente en que las partes pueden conversar y se pueden poner de acuerdo en qué, en alguna admisión de hecho, en alguna admisión de actos de pruebas que son innecesarios porque pueden entenderse de que son hechos probados, por ejemplo. También, pues, que permite, pues, una información o un intercambio de información real y no solo documentado. Entonces, eso pues no se cumple, ahí se violenta los medios necesarios con los que debe de contar la víctima y el defensor para tener una defensa adecuada. Se le impide a la defensa participar, obviamente, de los actos de investigación y de los de consecución de los medios de prueba, ¿ah? Y esto por parte de la policía y también por parte del Ministerio Público, ¿ah?
no se permite, ni aun cuando la investigación se está haciendo en sede fiscal, porque sí hay facultades para que sucedan ese tipo de investigaciones guiadas por el Ministerio Público, cuando de manera directa una víctima acude al Ministerio Público con una denuncia y entonces puede abrirse una fase de investigación formal, generalmente cuando se trata de documentos. No así pues cuando hay que ir a los terrenos, pues que eso lo hace o debe de haber una formación técnica, en este caso lo hace la policía. Pero bien, ahí se violenta esos derechos que el artículo 95 del Código Procesal Penal le da como derecho a la defensa, el artículo 34 de la Constitución Política, el 103 del Código Procesal Penal y mucha normativa más referente a ella. Quinta situación que enfrenta el abogado es que a la defensa se le impide o se le limita un nivel de comunicación con los fiscales, auxiliares y departamentales, ¿verdad? Con el fin de hacer uso incluso del principio de oportunidad, o sea, una limitante, porque ya las había dicho en la situación anterior, pero que es una situación bien real y que perjudica el ejercicio de la defensa y que deben de estar informados la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y por esa situación deben de realizarse la reforma de manera completa, que cumpla las expectativas del proponente de la reforma procesal. Una séptima situación que enfrenta el gremio de abogados es que el Ministerio Público ha perdido la objetividad. Y hay muchas anécdotas o mucha información que se tiene sobre situaciones en que verdaderamente es una lástima donde una institución que debe o goza de una institucionalidad la pierda por no ser objetiva. La Policía Nacional y el sistema penitenciario no cumplen las órdenes judiciales. Entiéndanse estas órdenes judiciales, órdenes de libertad, oficio, con fines de comunicación con el reo, con fines de traslado del reo para consultas médicas, para peritaciones, peritaciones con el Instituto de Medicina Legal, pues situaciones de citas médicas, etcétera, todo documento emitido por un juez, pues el sistema policial y el sistema penitenciario no lo cumplen, o por lo menos no lo hacen como deberían de serlo en los términos previstos por la ley o aproximados, sino que de manera extensiva. Ahí nomás tenemos, no porque pretenda hacerle defensa, pero tenemos ahí un caso de un abogado que dictaron una orden de libertad y campantemente el jefe de la policía dijo que estaba aparentemente en una reunión, o bueno, por lo menos no cumplió, no vamos a dar credibilidad a que le dijeron de que está en una reunión, pero o sea, lo cierto es pues que según el abogado defensor manifiesta, pues que se pasó hasta el día siguiente y todavía no se sabe con veracidad si se ha cumplido una orden de libertad. O sea, eso es para poner un ejemplo en el cual un abogado está de por medio y está sucediendo una omisión de cumplimiento de una orden judicial, que en este caso pues se violenta lo que establece la Constitución política, que las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento, ¿verdad? Bien, ahora, esta situación actual del abogado, esa crítica a la iniciativa, de no darse, de no ponérsele un freno a todas esas limitantes que he señalado, pues señores y señoras, pues el otro medio que vamos a tener es empezar a hacer uso de la normativa sustantiva que ha dispuesto el Estado con el fin de garantizar la funcionalidad, el respeto de la Constitución política, de la garantía de los derechos humanos y del orden legal del país. ¿Y cuáles son estos? Pues los delitos. Y tenemos que de conformidad con el artículo 430 se establece un delito que se llama obstáculo a la asistencia del abogado o los derechos del imputado o acusado o sentenciado. Y es precisamente cuando un jefe de policía de la delegación o el jefe de auxilio judicial o simplemente el encargado de control de detenidos no te permite comunicarte con tu defendido, sea en etapa de investigación, sea en etapa
de proceso, sea en la etapa ya de la ejecución de la sentencia. Entonces, comete un delito que se llama obstáculo a la asistencia del abogado defensor o de la defensa, el cual tiene sanciones. Pero ¿cuántas veces los abogados hemos hecho uso? No hemos hecho uso posiblemente, no encuentro registros, no tengo información de que ningún colega lo haya hecho. Pero ahí está el medio legal, un medio legal para iniciar, pues a establecer también por nuestra parte que somos una institucionalidad, o sea, somos un gremio de profesionales pues, altamente capacitados para también defender nuestros derechos. El artículo 432, abuso de autoridad o de funciones. También ahí existen sanciones y en los cuales se puede ver inmerso que la policía, el sistema, también puede verse inmerso un fiscal, también puede verse inmerso pues, un juez que vaya más allá, además del prevaricato en el caso de los jueces y magistrados que está establecido ahí. Como estamos hablando de la fase de las partes y no de los jueces, de los sujetos, entonces vamos a hablar del abuso de la autoridad o de funciones. También tenemos en el artículo 433 el incumplimiento de los deberes. También tenemos otro delito de desobediencia a la autoridad. Entonces, estos delitos precisamente pues, van dirigidos a aquellas autoridades o funcionarios públicos que violentan garantías, que incumplen órdenes. Precisamente que es lo que a nosotros nos está afectando como gremio. No se cumplen, nos cuesta trabajo conseguir que un juez nos resuelva, nos dé una resolución a favor para la práctica de, qué sé yo, un peritaje y la policía no cumple. Se nos autoriza determinada gestión y la policía no cumple. Se nos gira una orden de libertad y la policía o el sistema penitenciario no lo cumple. Entonces, ante ellos existe el orden jurídico penal que nos da facultades para ejercer de manera particular, porque mentira va a ser de que la propia institución policial vaya a querer darle curso a un acto de investigación de este tipo, y mucho menos que la fiscalía pues pretenda o acceda a ejercer acción penal en estos delitos. Y como son delitos que por tratarse de estar relacionados con sujetos o autoridades que tienen función pública, pues son sancionados algunos hasta con simplemente multas. Pero bien, se puede empezar a establecer procesos en contra de funcionarios que estén o que continúen perjudicando el ejercicio del ejercicio profesional adecuado, también en perjuicio de los procesados. Espero pues, que no le haya sido muy aburrido el video, el Facebook Live de este día, que de alguna manera pues le oriente, de que de alguna manera les motive para sentir de que todavía existimos abogados que nos preocupamos por el gremio, de que tratamos de hacerlo ajeno a una posición política, que simplemente nos interesa el aspecto jurídico, que simplemente consideramos que somos los defensores del Estado de Derecho. O sea, no nos interesa quien esté ejerciendo o administrando hasta ahí la función pública, nos interesa que quien lo haga de manera correcta, con el respeto de las garantías y los derechos humanos, ¿verdad? Y por lo tanto, pues los invito a que, pues, si ustedes lo desean, lo propongan, continuemos hablando de este o de otros temas. Es importante que exista opinión pública de los abogados mayormente, o sea, nosotros somos los llamados, si no hablamos nosotros, la ciudadanía va a hablar, pero va a hablar de la manera en cómo lo empujen los vientos, y los vientos desafortunadamente son vientos contaminados con odio, con política, con rencores, con oscuridad, con vacíos, con malas intenciones. Entonces nos corresponde a nosotros los abogados orientar, a nosotros los abogados comentar, a nosotros los abogados criticar situaciones y hacerlo con el nivel profesional que nos debe de caracterizar. Sabiendo diferenciar entre políticas de Estado, que son las que nos corresponde analizar los abogados, y la política criolla, común, ideológica, partidaria, que eso pues no abona más que para crear desestabilidad. Entonces los invito a que sean ustedes los que propongan temas y si les parece pues continuemos hablando las veces cuando ustedes así lo dispongan.
muy agradecido porque he visto de que han permanecido conectados varios amigos, seguidores, colegas, ¿verdad? Y pues la hora ya es bastante noche, yo les agradezco sobremanera. Buenas noches a todos.